Segunda parte. Norma Internacional de Información Financiera número 7 Apéndice A. Términos definidos. Este apéndice es parte integrante de la NIF en mora. Un activo financiero está en mora cuando la contraparte ha dejado de efectuar un pago cuando contractualmente deba hacerlo. Otros riesgos de precio. El riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los precios de mercado, diferentes de las que provienen del riesgo de tasa de interés y del riesgo de tasa de cambio, sea que ellas estén causadas por factores específicos al instrumento financiero en concreto o a su emisor, o por factores que afecten a todos los instrumentos financieros similares negociados en el mercado. Préstamos por pagar. Préstamos por pagar son pasivos financieros diferentes de las cuentas comerciales, por pagar a corto plazo en condiciones normales de crédito. Riesgo de tasa de cambio. El riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de una moneda extranjera. Riesgo de crédito. El riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero cause una pérdida financiera a la otra parte por incumplir una obligación. Riesgo de liquidez. El riesgo de que una entidad encuentre dificultades en cumplir obligaciones asociadas con pasivos financieros. Riesgo de mercado. El riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los precios de mercado. El riesgo de mercado comprende tres tipos de riesgo: riesgo de tasa de cambio, riesgo de tasa de interés y otros riesgos de precio. Riesgo de tasa de interés. El riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en las tasas de interés de mercado. Los siguientes términos se definen en el párrafo 11 de la NIC 32 o en el párrafo 9 de la NIC 39, y se utilizan en esta NIF con el significado especificado en esas NIC. Activo financiero. Activo financiero o pasivo financiero al valor razonable con cambios en resultados. Contrato de garantía financiera. Activo financiero o pasivo financiero mantenido para negociar activos financieros disponibles para la venta baja en cuentas. Compra o venta convencional. Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero derivado. Instrumento de cobertura. Instrumento de patrimonio. Instrumento financiero. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Método de la tasa de interés efectiva. Pasivo financiero. Préstamos y cuentas por cobrar. Transacción prevista. Valor razonable. Apéndice B. Guía de aplicación. Este apéndice es parte integrante de la NIF. Clases de instrumentos financieros y nivel de detalle de la información a revelar. Párrafo 6. B1. El párrafo 6 requiere que una entidad agrupe los instrumentos financieros en clases que sean apropiadas según la naturaleza de la información a revelar y que tenga en cuenta las características de dichos instrumentos financieros. Las clases descritas en el párrafo 6 serán determinadas por la entidad y son distintas de las categorías de instrumentos financieros especificadas en la NIC 39, que determinan cómo se miden los instrumentos financieros y dónde se reconocen los cambios en el valor razonable. B2. Al determinar las clases de instrumentos financieros, una entidad, como mínimo, A. Distinguirá los instrumentos medidos al costo amortizado de los medidos al valor razonable. B. Tratará como clase separada o clases separadas a los instrumentos financieros que estén fuera del alcance de esta NIF. B3. Una entidad decidirá, en función de sus circunstancias, el nivel de detalle que ha de suministrar para cumplir con los requerimientos de esta NIF, el énfasis que dará a los diferentes aspectos de tales requerimientos y la manera en que agregará la información para presentar una imagen global sin combinar información que tenga diferentes características. Es necesario lograr un equilibrio entre la sobrecarga de los estados financieros con excesivos detalles que pudieran no ayudar a los usuarios, y el oscurecimiento de información importante como resultado de su agregación excesiva. Por ejemplo, una entidad no oscurecerá información importante, incluyéndola entre una gran cantidad de detalles insignificantes. De forma similar, una entidad no revelará información que esté tan agregada que oscurezca diferencias importantes entre las transacciones individuales o los riesgos asociados.
Relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el desempeño. Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados. Párrafos 10 y 11. B4. Si una entidad hubiese designado un pasivo financiero como el valor razonable con cambios en resultados, el apartado A del párrafo 10 requiere que revele el importe de la variación del valor razonable de ese pasivo financiero que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo. El inciso I del apartado A del párrafo 10 permite que una entidad determine este importe como la parte de la variación del valor razonable del pasivo que no sea atribuible a cambios en las condiciones de mercado que dan lugar a riesgo de mercado. Si los únicos cambios relevantes en las condiciones de mercado para el pasivo fuesen los que se producen en una tasa de interés de referencia observada, este importe puede ser estimado como sigue. A. En primer lugar, la entidad computará la tasa interna de retorno del pasivo al comienzo del periodo utilizando el precio de mercado observado del pasivo y los flujos de efectivo contractuales del mismo en ese momento. Deducirá de esta tasa la tasa de interés de referencia observada al comienzo del periodo para obtener el componente específico de la tasa interna de retorno para el instrumento. B. A continuación, la entidad calculará el valor presente de los flujos de efectivo asociados con el pasivo utilizando los flujos de efectivo contractuales del mismo al final del periodo y una tasa de descuento igual a la suma de 1. La tasa de interés de referencia observada al final del periodo y 2. El componente específico de la tasa interna de retorno para el instrumento, calculado de la forma prevista en A. C. La diferencia entre el precio de mercado observado del pasivo al final del periodo y el importe determinado en B. Es la variación del valor razonable que no es atribuible a cambios en la tasa de interés de referencia observada. Este es el importe que se ha de revelar. En este ejemplo, se supone que las variaciones del valor razonable, que surjan de factores distintos de los cambios en el riesgo de crédito o en el riesgo de tasa de interés del instrumento no son significativos. Si el instrumento del ejemplo contuviese un derivado implícito, la variación del valor razonable de este se excluiría al determinar el importe a ser revelado según el apartado A del párrafo 10. Otra información a revelar, políticas contables, párrafo 21, B5. El párrafo 21 requiere que se informe sobre la base, o bases, de medición utilizada, S, al elaborar los estados financieros y sobre las demás políticas contables empleadas, que sean relevantes para la comprensión de ellos. Para los instrumentos financieros, esta información podrá incluir A. Para los activos financieros o pasivos financieros designados como el valor razonable con cambios en resultados. A1. La naturaleza de los activos financieros o pasivos financieros que la entidad haya designado como el valor razonable con cambios en resultados. A2. Los criterios para designar así a los activos financieros o pasivos financieros en el momento de su reconocimiento inicial. A3. La manera en que la entidad ha cumplido las condiciones establecidas en los párrafos 9, 11 a 12 de la NIC 39 para estas designaciones. Para los instrumentos designados de acuerdo con el apartado B y de la definición de activo financiero o pasivo financiero al valor razonable con cambios en resultados de la NIC 39, esta información incluirá una descripción narrativa de las circunstancias subyacentes a la incoherencia, en la medición o en el reconocimiento, que en otro caso podrían surgir. Para los instrumentos designados de acuerdo con el apartado B2 de la definición de activo financiero o pasivo financiero al valor razonable con cambios en resultados de la NIC 39, esta información incluirá una descripción narrativa de la manera en que la designación a valor razonable con cambios en resultados resulta coherente con la estrategia de inversión o gestión del riesgo que tenga documentada la entidad. B. Los criterios para la designación de los activos financieros como disponibles para la venta. C. Si las compras y ventas convencionales de activos financieros se contabilizan aplicando la fecha de negociación o la fecha de liquidación, véase el párrafo 38 de la NIC 39. D. Cuando se utilice una cuenta correctora para reducir el importe en libros de los activos financieros deteriorados a causa de pérdidas crediticias. D1. Los criterios para determinar cuando el importe en libros de un activo financiero deteriorado se reduce directamente, o,
En el caso de reversión de un deterioro, se incrementa directamente ese importe en libros, y cuando se utiliza una cuenta correctora, D2, los criterios para dar de baja, contra la cuenta correctora, importes de los activos financieros deteriorados, cómo se han determinado las ganancias o pérdidas netas de cada categoría de instrumentos financieros. Por ejemplo, si las ganancias o pérdidas netas en partidas registradas a valor razonable con cambios en resultados incluyen ingresos por intereses o dividendos. F. Los criterios que utiliza la entidad para determinar que existe evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro. G. Cuando se hayan renegociado las condiciones de los activos financieros que de otro modo estarían en mora, la política contable adoptada para los activos financieros sujetos a esas condiciones renegociadas. El párrafo 113 de la NIC 1 también requiere que las entidades revelen, en el resumen de políticas contables significativas o en otras notas, los juicios diferentes de los que involucran estimaciones que la dirección haya realizado en el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad y que tengan el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros. Naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de instrumentos financieros. B6. La información requerida por los párrafos 31 a 42 puede incluirse en los estados financieros o mediante referencias cruzadas de los estados financieros con otro estado, como por ejemplo un comentario de la dirección o un informe sobre riesgos, que esté disponible para los usuarios de los estados financieros en las mismas condiciones y al mismo tiempo que estos. Sin la información incorporada mediante referencias cruzadas, los estados financieros estarán incompletos. B7. El apartado A del párrafo 34 requiere la revelación de datos cuantitativos resumidos sobre la exposición de una entidad a los riesgos, basada en la información suministrada internamente al personal clave de la dirección de la entidad. Cuando una entidad utilice diversos métodos para gestionar su exposición al riesgo, informará aplicando el método o métodos que suministren la información más relevante y fiable. En la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, se discuten las características de relevancia y fiabilidad. B8. El apartado C del párrafo 34 requiere que se informe acerca de las concentraciones de riesgo. Estas surgen de los instrumentos financieros que tienen características similares y están afectados de forma similar por cambios en condiciones económicas o de otra índole. La identificación de concentraciones de riesgo requiere la realización de juicios que tengan en cuenta las circunstancias de la entidad. La revelación de concentraciones de riesgo incluirá: A. Una descripción de la manera en que la dirección determina esas concentraciones. B. Una descripción de las características compartidas que identifican cada concentración, por ejemplo la contraparte, el área geográfica, la moneda o el mercado. C. El importe de la exposición al riesgo asociada con todos los instrumentos financieros que comparten esa característica. Máximo nivel de exposición al riesgo de crédito. B9. El apartado A del párrafo 36 requiere la revelación del importe que mejor represente el máximo nivel de exposición al riesgo de crédito de la entidad. En el caso de un activo financiero, generalmente es su importe bruto en libros, neto de A. Cualquier importe compensado de acuerdo con la NIC 32. B. Cualquier pérdida por deterioro reconocida de acuerdo con la NIC 39. B10. Las actividades que dan lugar al riesgo de crédito y al máximo nivel de exposición asociado al mismo incluyen, sin limitarse a ellas: A. La concesión de préstamos y cuentas por cobrar a los clientes, así como la realización de depósitos en otras entidades. En estos casos, el máximo nivel de exposición al riesgo de crédito será el importe en libros de los activos financieros relacionados. B. La realización de contratos de derivados, por ejemplo contratos sobre moneda extranjera, permutas de tasas de interés o derivados de crédito. Cuando el activo resultante se mida al valor razonable, el máximo nivel de exposición al riesgo de crédito en la fecha de presentación será igual a su importe en libros. C. La concesión de garantías financieras. En este caso, el máximo nivel de exposición al riesgo de crédito es el importe máximo que la entidad tendría que pagar si se ejecutara la garantía, que puede ser significativamente superior al importe reconocido como pasivo.
D. La emisión de un compromiso de préstamo que sea irrevocable a lo largo de la vida de la línea de crédito, o que solo sea revocable en respuesta a un cambio adverso significativo. Si el emisor no pudiese liquidar el compromiso de préstamo en términos netos con efectivo u otro instrumento financiero, el máximo nivel de exposición al riesgo de crédito será el importe total del compromiso. Esto es así porque existe incertidumbre sobre si en el futuro se dispondrá de algún importe sobre la parte no dispuesta. El importe del riesgo puede ser significativamente mayor que el importe reconocido como pasivo. B11 Al elaborar el análisis de los vencimientos contractuales de los pasivos financieros requerido por el apartado A del párrafo 39, una entidad empleará su juicio para determinar el número apropiado de bandas temporales a utilizar. Por ejemplo, una entidad podría determinar que resultan apropiadas las siguientes bandas temporales. A. No más de un mes. B. Más de un mes y no más de 3 meses. C. Más de 3 meses y no más de un año. Y D. Más de un año y no más de 5 años. B12 Cuando una contraparte pueda elegir el momento de pagar un importe, el pasivo se incluirá sobre la base de la fecha más próxima en que la entidad puede ser requerida al pago. Por ejemplo, los pasivos financieros que la entidad puede ser requerida a reembolsar inmediatamente, como los depósitos a la vista, se incluirán en la banda temporal más temprana. B13 Cuando una entidad esté comprometida a entregar importes disponibles en distintos plazos, cada plazo se atribuirá al periodo más temprano en que la entidad pueda ser requerida al pago. Por ejemplo, un compromiso de préstamo no dispuesto se incluirá en la banda temporal que contenga la fecha más temprana en el que pueda ser dispuesto. B14 Los importes revelados en el análisis de vencimientos son los flujos de efectivo contractuales sin descontar, por ejemplo. A. Las cuotas brutas por pagar por arrendamientos financieros, sin deducir las cargas financieras. B. Los precios especificados en los acuerdos de compra a plazo de activos financieros en efectivo. C. Los importes, en términos de pago o cobro neto, de las permutas de intereses de la tasa pago variable/cobro fijo, en las que se han intercambiado flujos netos de efectivo. D. Los importes contractuales a intercambiar en un instrumento financiero derivado, por ejemplo una permuta de divisas, en la que se intercambian flujos de efectivo en términos brutos. E. Los compromisos de préstamo, en términos brutos. Estos flujos de efectivo no descontados difieren de los importes incluidos en el balance, porque las cantidades del balance se basan en el descuento de flujos de efectivo. B15 Si fuera apropiado, en el análisis de los vencimientos contractuales de los pasivos financieros requerido por el apartado A del párrafo 39, una entidad revelará por separado la información sobre el análisis de los vencimientos contractuales de los instrumentos derivados, y la correspondiente al análisis de los instrumentos financieros no derivados. Por ejemplo, podría ser apropiado distinguir entre flujos de efectivo de instrumentos derivados y de no derivados, si los flujos de efectivo procedentes de los instrumentos derivados se liquidasen en términos brutos. Esto es así porque las salidas de efectivo brutas podrían ir acompañadas de entradas de efectivo vinculadas con ellas. B16 Cuando el importe por pagar no sea fijo, el importe a revelar se determinará por referencia a las condiciones existentes en la fecha de presentación. Por ejemplo, cuando el importe por pagar varíe con los cambios de un índice, el importe a revelar puede basarse en el valor del índice en la fecha de presentación. B17 El apartado A del párrafo 40 requiere un análisis de sensibilidad para cada tipo de riesgo de mercado a que la entidad esté expuesta. De acuerdo con el párrafo B3, una entidad decidirá la manera en que agregará la información para presentar una imagen global, sin combinar información con diferentes características acerca de las exposiciones a riesgos que surjan de entornos económicos significativamente diferentes. Por ejemplo, A. Una entidad que negocie con instrumentos financieros podría revelar esta información por separado para los instrumentos financieros mantenidos para negociar y para los no mantenidos para negociar. B. Una entidad no debería agregar su exposición a los riesgos de mercado en áreas de hiperinflación con su exposición a esos mismos riesgos de mercado en áreas de inflación muy baja. Si una entidad estuviese expuesta a un único tipo de riesgo de mercado en un único entorno económico, podría no mostrar información desagregada.
B18. El apartado A del párrafo 40 requiere que el análisis de sensibilidad muestre el efecto sobre el resultado del periodo y el patrimonio neto, de los cambios razonablemente posibles en la variable relevante de riesgo, por ejemplo, las tasas de interés prevalecientes en el mercado, las tasas de cambio, los precios de las acciones o los de materias primas cotizadas. Con este propósito, no se requiere que las entidades determinen qué resultado del periodo podría haberse obtenido si las variables relevantes hubieran sido diferentes. En su lugar, las entidades revelarán el efecto sobre el resultado del periodo y el patrimonio neto, en la fecha del balance, suponiendo que hubiese ocurrido un cambio razonablemente posible en la variable relevante de riesgo en esa fecha, que se hubiera aplicado a las exposiciones al riesgo existentes en ese momento. Por ejemplo, si una entidad tiene un pasivo a tasa de interés variable, al final del año la entidad revelaría el efecto en el resultado del periodo, es decir, en el gasto por intereses, para el periodo corriente si las tasas de interés hubiesen variado en importes razonablemente posibles. B. No se requiere que las entidades revelen el efecto en el resultado del periodo y en el patrimonio neto para cada cambio dentro de un rango de variaciones posibles de la variable relevante de riesgo. Sería suficiente la revelación de los efectos de los cambios en los límites de un rango razonablemente posible. B19. Al determinar qué constituye un cambio razonablemente posible en la variable relevante de riesgo, una entidad deberá considerar los entornos económicos en los que opera. Un cambio razonablemente posible no debe incluir escenarios remotos o de caso más desfavorable, ni pruebas de tensión. Además, si la tasa de cambio de la variable subyacente de riesgo es estable, la entidad no necesita alterar el patrón de cambio razonablemente posible escogido para la variable de riesgo. Por ejemplo, supóngase que las tasas de interés sean del 5%, y que la entidad ha determinado que es razonablemente posible una fluctuación en ellas de más o menos 50 puntos básicos. En tal caso, revelaría el efecto en el resultado del periodo y en el patrimonio neto, de que las tasas de interés cambiasen al 4,5% o al 5,5%. En el periodo siguiente, las tasas de interés se han incrementado al 5,5%. La entidad continúa creyendo que las tasas de interés pueden fluctuar más o menos 50 puntos básicos, es decir, que la tasa de variación de las tasas de interés es estable. La entidad revelaría el efecto en el resultado del periodo y en el patrimonio neto si las tasas de cambio cambiasen al 5% o al 6%. No se exigiría que la entidad revisase su evaluación de que las tasas de interés pueden fluctuar razonablemente en más o menos 50 puntos básicos, salvo que existiera evidencia de que dichas tasas se hubieran vuelto significativamente más volátiles. B. El marco temporal sobre el que está haciendo la evaluación. El análisis de sensibilidad mostrará los efectos de los cambios que se han considerado razonablemente posibles, sobre el periodo que media hasta que la entidad vuelva a presentar estas informaciones, que es usualmente el próximo periodo anual sobre el que ella informe. B20. El párrafo 41 permite que una entidad utilice un análisis de sensibilidad que refleje interdependencias entre las variables de riesgo, como por ejemplo la metodología del valor en riesgo, si utilizase este análisis para gestionar su exposición a los riesgos financieros. Esto se aplicará aunque esa metodología midiese solo el potencial de pérdidas pero no el de ganancias. La entidad que haga esto puede cumplir con el apartado A del párrafo 41 revelando el tipo de modelo de valor en riesgo utilizado, por ejemplo, informando si el modelo se basa en simulaciones de Monte Carlo, una explicación acerca de cómo opera el modelo y sus principales hipótesis, por ejemplo, el periodo de tenencia y el nivel de confianza. Las entidades podrían también revelar el intervalo histórico que cubren las observaciones y las ponderaciones aplicadas a las observaciones dentro de dicho intervalo, una explicación de cómo se han tratado las opciones en los cálculos y qué volatilidades y correlaciones se han utilizado, o, alternativamente, qué distribuciones de probabilidad se han supuesto en las simulaciones de Monte Carlo. B21. A una entidad proporcionará un análisis de sensibilidad para la totalidad de su negocio, pero puede suministrar diferentes tipos de análisis de sensibilidad para diferentes clases de instrumentos financieros. Riesgo de tasa de interés.
B22. El riesgo de tasa de interés surge de los instrumentos financieros con interés reconocidos en el balance, por ejemplo, préstamos y cuentas por cobrar, así como los instrumentos de deuda emitidos, y de algunos instrumentos financieros no reconocidos en el balance, por ejemplo, algunos compromisos de préstamo. Riesgo de tasa de cambio. B23. El riesgo de tasa de cambio, o riesgo de cambio de la moneda extranjera, surge de instrumentos financieros denominados en una moneda extranjera, es decir, de una moneda diferente de la moneda funcional en que se miden. A efectos de esta NIF, el riesgo de tasa de cambio no surge de instrumentos financieros que no son partidas monetarias ni de instrumentos financieros denominados en la moneda funcional. B24. Se presentará un análisis de sensibilidad para cada moneda en la que una entidad tenga una exposición significativa. Otros riesgos de precio. B25. Los otros riesgos de precio de los instrumentos financieros surgen, por ejemplo, de variaciones en los precios de las materias primas cotizadas o de los precios de los instrumentos de patrimonio. Para cumplir con lo dispuesto en el párrafo 40, una entidad puede revelar el efecto de un decremento en un determinado índice de precios de mercado de acciones, un precio de materias primas cotizadas u otra variable de riesgo. Por ejemplo, si una entidad concediese, entidad revelará los incrementos o decrementos en el valor de los activos a los que se aplique la garantía. B26. Dos ejemplos de instrumentos financieros que dan lugar a riesgo de precio de los instrumentos de patrimonio son: a. La tenencia de instrumentos de patrimonio de otra entidad y b. La inversión en un fondo que, a su vez, posea inversiones en instrumentos de patrimonio. Otros ejemplos son los contratos a término y las opciones para comprar o vender cantidades específicas de un instrumento de patrimonio, así como las permutas que están indexadas sobre precios de instrumentos de patrimonio. Los valores razonables de tales instrumentos financieros están afectados por cambios en el precio de mercado de los instrumentos de patrimonio subyacentes. B27. De acuerdo con el apartado A del párrafo 40, la sensibilidad del resultado del periodo, que surge, por ejemplo, de instrumentos clasificados como al valor razonable con cambios en resultados y de los deterioros de los activos financieros disponibles para la venta, se revelará por separado de la sensibilidad del patrimonio neto, que procede, por ejemplo, de los instrumentos clasificados como disponibles para la venta. B28. Los instrumentos financieros que una entidad clasifique como instrumentos de patrimonio no vuelven a medirse. Ni el resultado del periodo ni el patrimonio neto se verán afectados por el riesgo de precio de tales instrumentos. En consecuencia, no se requiere un análisis de sensibilidad.